Comunicación telefónica y le damos la bienvenida a María del Carmen Verdú. Ella es militante de la Correpi. Esta es la corriente contra la represión policial e institucional. Bueno, queríamos saber un poco tu opinión, María del Carmen, con respecto a este uso que ya se le está dando efectivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así es, Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. En primer lugar, quiero reafirmar lo que vos acabás de decir en la presentación del tema. Una herramienta que provoca una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona se llama picana. Ponele el nombre de fantasía que quieras, la marca del que la fabrica, algún eufemismo como estos que usan de pistolas que generan un shock eléctrico, todo lo que vos quieras, pero es una picana. Entonces, acá de lo que se está hablando, lo que estamos padeciendo en la Ciudad de Buenos Aires, como bien señalabas, desde el lunes pasado que entraron en utilización plena, en vigencia, estas nuevas armas, complementando todo el resto del armamento, porque no es que dejaron de usar el arma reglamentaria, al contrario, van de a dos, uno lleva taser, el otro lleva el arma convencional, es una picana eléctrica, y es a esta policía de la ciudad, además, que se les ha dado esta nueva arma, que tiene la particularidad de que en menos de 7 años de existencia, porque recordemos que la policía de la ciudad salió a las calles después del pacto Macri-Rodríguez Larreta el 1 de enero de 2017, o sea, están cursando su 7º año de existencia, y en este tiempo ya han logrado superar a la policía bonaerense, la famosa maldita policía con más de 200 años de acumulación de experticia represiva, en letalidad, en casos de gatillo fácil, en proporción a la cantidad de sus efectivos. O sea, si vos tomás los últimos 3 años, Policía de Ciudad, Policía Bonaerense, Policía de Ciudad, 25.000 efectivos, Policía Bonaerense, 120.000, y haces el cálculo de la cantidad de casos que registra una y otra fuerza, proporcionalmente es mayor la letalidad de la policía de la ciudad. A esa policía se le está dando esta herramienta de tortura, como vos muy bien la definías. Y que se extienda o no a la provincia de Buenos Aires, bueno, va a depender de lo que ustedes voten, amigos. De lo que todos votemos, María. No, ustedes en la provincia de Buenos Aires, Claro, yo voto en Capital. vos votás en Capital. Yo tengo la desgracia, yo soy bonaerense, pero tengo la desgracia de vivir hace 50 años en esta bendita ciudad. Y vos que, a ver si podés desasnarnos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se capacitó este tipo 3 semanas. A ver, y 3 semanas, eso es lo que informó el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, una capacitación de 3 semanas, que de todas maneras, acá lo cierto es que donde ponen el ojo ponen la bala, insisto. No, y a mí, perdóname, María del Carmen, otra cosa de la que me preocupa, porque viste que la República Argentina, a ver, por más que tratemos y todos los días luchemos contra las discriminaciones constantes y las portaciones de cara y todo eso, ¿no es peligroso que se llegue a utilizar esta herramienta picana? Porque para mí es una picana, no voy a dejar de decirlo así, por lo menos esa es mi humilde opinión, pero opinión de Verónica Sarasola, que se use en determinadas circunstancias, entre comillas, por las dudas. Mira, vos hacías una pregunta importante que poca gente se ha hecho. ¿A quiénes se las dieron dentro de la policía de la ciudad? Y se la dieron fundamentalmente a 2 grupos especiales. La DIR, que es la División de Intervenciones Rápidas, y la DOEM, que es la División de Operaciones Especiales Metropolitanas. Es decir, son los 2 grupos de cascarudos o tortugas ninja o Robocop que vemos reprimiendo las movilizaciones y manifestaciones. Claro, de hecho, hoy que nos movilizamos desde la Casa de Jujuy hasta Plaza de Mayo en el aniversario 47 años de la noche del apagón en Ledesma, y además saliendo de la Casa de la provincia de Jujuy precisamente para visibilizar la gravísima situación de violación a los derechos humanos que está padeciendo el pueblo jujeño, alzado con estricta justicia contra el régimen represor de Morales. Les decíamos a mis compañeros y compañeras en el instructivo que siempre circulamos de cuidados para las movilizaciones, compas, si ven
gente de la DIR o de la DOEM, córranse porque esos son los que vienen con las tasas. Claro. No, y yo estaba pensando esto, viste, siempre de los pibes, las pibas y estos grupos a los que les dieron las taser. Pero no te quepa duda que no va a haber un ejecutivo ni una modelo de moda que reciba un disparo de taser, salvo que accidentalmente protagonice alguna situación como pasó con Chano Carpentier, cuando le encajaron el balazo en medio de un cuadro de excitación psicomotriz, claro. donde lo que había que hacer era buscar un médico, no tirarle un tiro. Claro, exactamente, te iba a decir, ahí ya vamos a un extremo violento que tiene que ver con la salud mental. No, el propio Larreta, cuando anunció finalmente la compra y cuando atravesaron el último obstáculo judicial que tenían para empezar a utilizar estas herramientas de tortura, explícitamente habló de personas en situaciones de violencia, de crisis por cuadros psicóticos, cuestiones vinculadas a la salud mental. Y ahí vamos a utilizar un arma de tortura, un disparo con corriente eléctrica que además está explícitamente contraindicado cuando se trata de ese tipo de situaciones. No, y ¿sabes? Ocurrió pero además no es un invento mío, tuyo, de Corretti. Hace menos de un mes conocimos la noticia de una mujer de 95 años, paciente con demencia senil, en un hogar de ancianos en Australia, que sí se descontroló, tuvo un brote. Entonces vino la policía y le dispararon el picanazo, murió en el acto. Claro. Pero además yo me pregunto, ¿no? En la ciudad autónoma de Buenos Aires, una ciudad tan grande con una heterogeneidad de barrios muy variable, y esto es absolutamente prejuicioso lo que te voy a decir, y repito, Verónica Serasola se hace cargo de lo que te voy a decir. Estos grupos selectos que van a aportar las taser no van a dedicarse a vigilantear, dar vueltas alrededor de determinados barrios sí y determinados barrios no. Pero es que solo vigilantean en esos barrios. Solo vigilantean en esos barrios. Mirá, pero esto vale para todas las fuerzas de seguridad, no solamente la de la ciudad, con la particularidad que ya mencionaba de las características puntuales de esta fuerza hecha a imagen y semejanza de una fuerza que hoy está disputando con dos candidatos o precandidatos a presidente y presidenta, Larreta y Bullrich, que además muestran perfectamente su orientación con los vicepresidentes, en un caso Gerardo Morales, ni más ni menos, el gobernador de Jujuy, en el otro caso Luis Petri, el mendocino, responsable de que hoy nuestras cárceles estén absolutamente superpobladas y rebalsadas a partir de la reforma que promovió y obtuvo en el Congreso, con la ley que lleva su nombre, que convirtió en privilegio inalcanzable para los vulnerables cualquier tipo de alternativa a la prisión preventiva. En cualquier fuerza de seguridad del país, y me atrevo a decir del mundo, porque esto lo vemos también cuando suceden hechos como los recientes de Francia o de cualquier otro lugar del planeta, las fuerzas de seguridad a donde aplican su control social, su disciplinamiento, es sobre el, comillas, enemigo interno, es decir, quien caracterizan como quien puede poner en crisis el orden, el statu quo, la gobernabilidad, que siempre va a ser el que tiene algo para reclamar, el vulnerable, la persona en situación de pobreza, el que quiere vivir de una manera distinta a la que vive. Y esto lo vemos claramente si analizamos la forma en que intervienen estas fuerzas de seguridad en la misma situación, en un barrio o en otro, o frente a una persona u otra. Lo vimos durante la pandemia con enorme claridad, no te olvides. Al tarado de la tabla de surf que salía con el auto de alta gama para irse a la costa, 3 veces le pidieron por favor que volviese a su casa, señor, estamos en cuarentena, hay restricciones para la circulación. Y a los pibitos de la 1114 los obligaban a hacer salto rana cantando el himno cuando no los cagaban a palos. ¿Y cómo se revierte esto, María del Carmen? Mira, a fondo y de cuajo solo se revierte organizando sobre otros valores y principios todo el sistema social, cosa de lo cual estamos a años luz de distancia y sin ningún tipo de horizonte inmediato en la materia. Lo que sí sabemos es que
y esto nos lo muestra la experiencia de más de 30 años de militar contra la represión estatal, es que con voluntad y decisión política hay muchas medidas que se podrían tomar que son perfectamente realizables aquí y ahora por cualquier administración de gobierno que quisiera disminuir la letalidad de las fuerzas en la calle. Por ejemplo, la aportación del arma reglamentaria cuando están fuera de servicio o de civil ocasiona el 66% de los casos de gatillo fácil y el 95% de los casos de femicidio de uniforme. O sea, si se les prohibiese a las fuerzas de seguridad, a todos sus integrantes, salir a la calle con la reglamentaria cuando terminaron su horario de servicio, claro, cuando no están uniformados, y tendría que bajar a por lo menos la mitad la cantidad de casos de gatillo fácil y se producirían muchísimos menos femicidios por parte de miembros de la fuerza de seguridad. Y esto tampoco es un invento o una simple hipótesis no probada, porque vos fijate que esta medida fue una de las que le planteamos como urgentes en el marco de nuestra agenda antirrepresiva a la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederick, en diciembre de 2019, cuando apenas asumida nos convocó con un pedido explícito, que le lleváramos el diagnóstico de la situación represiva e ideas de lo que se podía hacer. Una de las cosas que le dijimos fue esta: no lo puso en práctica para el conjunto de las fuerzas, pero en marzo de 2020, apenas unas semanas antes del inicio de la cuarentena, sí lo dispuso por una resolución ministerial para una de las fuerzas federales, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que por cierto es la menos numerosa de todas las fuerzas, claro, es la que no vemos en la calle haciendo patrullaje urbano porque tienen su horario de servicio y sus tareas dentro de aeropuertos, aeródromos y lugares vinculados con la aviación, porque es Policía de Seguridad Aeroportuaria. Exactamente. Pero lo cierto es que todos los años, desde que se creó, desde que la fundó Marcelo Saín hace ya bastante, teníamos 3, 4, 5 casos por año de esta fuerza, siempre en las mismas condiciones, fuera de servicio, pero con el arma reglamentaria. ¿Cuántos casos registramos desde marzo de 2020 a la fecha? Ninguno. Claro. Entonces, es una medida eficaz. Y no es que tampoco tengas una pila de agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria asesinados brutalmente en robos, ¿eh? No hubo ni uno. No, claro. No, claro. Entonces, esa es una medida que sería eficaz. Otra que tiene muchísimos más años incluso de reclamo y que además implica una violación del Estado argentino a los pactos internacionales que ha suscrito desde el 83 para acá. Las detenciones arbitrarias. Vos hablabas de la aportación de rostro, la famosa detención por averiguación de antecedentes, el clásico me va a tener que acompañar, las detenciones o los arrestos preventivos, mejor dicho, en materia contravencional, cuando en realidad frente a una contravención lo que tienen que hacer es notificarte, y si después no te presentás a la fiscalía, bueno, la fiscalía te mandará a buscar. Totalmente. Pero eso ya es otra historia. Las detenciones al voleo en marchas y movilizaciones, las racias, todo ese conjunto de facultades que tienen las fuerzas de seguridad para detener personas a su exclusivo arbitrio y discrecionalidad, fueron sancionadas de nulidad absoluta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Bulacio. Se van a cumplir 20 años el 18 de septiembre de este año, falta un mes y pico, desde que la Corte Interamericana, que es un organismo jurisdiccional superior a la propia Corte Suprema, le dijo al Estado argentino: tenés que terminar con todo esto porque viola la libertad de las personas y su integridad física y su vida, como ocurrió con Walter Bulacio, que era el objeto del juicio ante la Corte Interamericana. La mitad de las personas que mueren en una comisaría, estoy hablando, por mencionar 3 casos recientes, de Dayana Bregú en La Prida, de Florencia Magalí Morales en San Luis, de Alejandro Martínez en San Clemente del Tuyú, déjame hacer esta aclaración. Muertas de dudosa procedencia, muertes dudosas. Mira, cuando alguien muere dentro de una comisaría, no, sí, es una locura. Cuando alguien muere dentro de una comisaría bajo el poder de hecho y de derecho de la fuerza de seguridad, no interesa si se mató, lo mataron, se resbaló y se golpeó la cabeza con el borde de la puerta.
estaba bajo el poder de la policía es responsable. Y esto tampoco es un invento, esto es jurisprudencia internacional en la materia. La última, María del Carmen, porque no tengo más tiempo. ¿Hay alguna forma, alguna forma de que el Estado, desde distintos estamentos, bueno, desde Correpi o desde otros lugares, se pueda revertir, apelar, cuestionar, debatir sobre el uso de las taser en Cava? Mira, lamentablemente en esta instancia no, porque de hecho ya la Corte rechazó hace un par de años atrás. Esta Corte que tenemos. Sí, pero que sigue siendo la Corte Suprema Sí. de Justicia de la Nación, mientras no haya otra. Con lo cual se quedó firme el fallo que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Si te quejas de la Corte, no sabés lo que es el Tribunal de Justicia de la Ciudad, que dijo que de ninguna manera había problemas con su utilización y por supuesto rechazó tanto los argumentos, el central que planteabas vos y por supuesto plantea Correpi, que es su naturaleza de herramienta de tortura, y mucho menos la supuesta no letalidad cuando precisamente son enormes los registros que hay de muertes causadas por el uso de estas herramientas. Por supuesto que sí. María del Carmen Verdú, te agradecemos muchísimo el contacto, seguramente estaremos hablando prontamente porque este es un tema por lo menos que a este programa y a nosotros nos preocupa a todos y todas, porque nada, arrancaste por Capital Federal, hay que ver qué hace provincia, hay que ver qué determinan las elecciones, hay que ver... insisto con esto, estamos todos... Estamos todos muy... Pensemos dos veces, por favor, bueno, en particular si hay balotaje. Sí, y estamos todos muy preocupados, ¿viste? Cuando tenés una candidata a presidenta de la Nación que te dice todo o nada, y vos decís, bueno, ¿cuánto es todo, cuánto es nada y cuánto queda de consenso en el medio? Fue ministra de Seguridad de la Nación. Sí, por eso mismo. O sea, sí, y ministra de Trabajo, y montonera, y... Por eso, pero en materia represiva, más allá de lo que significan desde el punto de vista del ajuste, que por supuesto ambos tienen larga historia ya desde la época del menemismo y de la alianza, no nos olvidemos que en ninguno de los dos casos, ni Bullrich ni Rodríguez Larreta, vienen con el paquetito bien cerrado. Los dos tienen el moño desarmado y sabemos lo que hay adentro. Insisto, la ciudad de Buenos Aires es espejo de lo que puede llegar a ser el resto del país en materia represiva con Rodríguez Larreta y los 4 años de pesadilla que tuvimos con la gestión Bullrich en el Ministerio de Seguridad, con el protocolo Chocobar y todo lo que tenemos para hablar que nos llevaría unas cuantas horas respecto de ella. Entonces, insisto, pensemos dos veces. Un día de estos que cuando tengas un ratito me encantaría que vengas al piso y tengamos más tiempo para charlar y tomar unos mates y que nos expliques algunas cuestiones, sobre todo a mí y a las y los oyentes, sobre temas que desconocemos y vos estás muy al tanto y es momento de estar todos más alertas que nunca, sobre todo antes del 13 de agosto. Con todo gusto, compañera, un abrazo.